chicos, pues no sé cómo van con prácticas, si alguien de ustedes tiene alguna duda, en específico con la práctica de reflexión total interna, que es la que están desarrollando en este momento. No sé cómo van, si ya avanzaron ahí. Sí, adelante, man. Ok, déjenme compartirles una presentación que tengo, ¿vale? Ok, si les parece, vemos la presentación que tenemos aquí para recordar un poquito también la parte de qué es la reflexión total interna, de dónde surgen todos estos conceptos y posiblemente se puedan ir despejando algunas dudas. Ya si alguien tiene alguna duda a lo largo de la presentación, también con todo gusto me puede interrumpir, me puede decir y esperemos que se puedan aclarar algunas de las dudas o preguntas que ustedes tienen respecto a nuestra práctica, ¿ok? Entonces, recuerden, el tema es reflexión total interna, pero la pregunta sería, ¿desde dónde surge o cómo es que surge esta parte de la reflexión total interna? Bueno, la realidad es que todo esto está basado desde la parte del principio de Fermat, que me imagino ustedes ya lo vieron en algún momento o ya han estado analizando un poquito esta situación. ¿Qué nos dice el principio de Fermat? Nos dice que en un medio homogéneo, es decir, que su índice de refracción es el mismo, la luz siempre se va a propagar en línea recta, ¿ok? Y esto nos hace afirmar entonces que en realidad la luz siempre recorre la distancia más corta que hay entre dos puntos. Y en este sentido, recordamos nuestras clases de matemática y sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Entonces, normalmente la luz va a bajar en la dirección de propagación. Vamos a necesitar algún elemento para nosotros cambiar esa dirección que tiene, en este caso, la propagación de la luz o los rayos de la luz, principalmente en la parte de la luz que es irradiada mediante el uso de algunos dispositivos como los láseres, ya que estos tienen luz monocromática y coherente, a diferencia de las lámparas, que por ejemplo las lámparas tienen irradiación que va en todas direcciones. A eso se le conoce como luz incoherente. La luz coherente es aquella que siempre respeta una misma dirección. Pero aún así estas lámparas que irradian hacia todas direcciones, cada una de sus direcciones se respeta y entonces empiezan a generar, aquí en este caso, frentes de onda, que es hacia dónde se van propagando o hacia dónde se propaga la luz. Entonces, si nosotros recordamos toda esta parte y vemos que cuando dos medios son diferentes, la trayectoria que se forma son dos rectas y eso ya lo vimos nosotros también en las prácticas de reflexión y en la práctica de refracción. Ahorita estamos nosotros viendo la reflexión total interna, que en realidad esto se puede ver a partir de la ley de Snell, donde nosotros recordemos, ¿vale? De la ley de Snell, que existe un ángulo que se conoce como el ángulo crítico y es en donde nuestro rayo refractado, en este caso, tiene un valor de 90 grados con respecto a la normal. Entonces, si nosotros partimos de nuestra ecuación de Snell, donde nosotros sabemos que el índice de refracción de nuestro elemento que está multiplicado por el seno del ángulo que se forma del haz incidente va a ser igual al índice de refracción del elemento o del medio número 2 por el seno del ángulo refractado. Pero en este caso, si este ángulo refractado es de 90 grados, entonces el seno de 90, ¿a qué es igual? De sus clases de trigonometría, de cálculo ahí, matemáticas en general, ¿a qué es igual el seno de 90? A cero. ¿Seguros que a cero? A una. A A uno. 1, ¿no? Exactamente.
Exacto, el que da 0 es el coseno de 90 grados, ¿no? El seno de 90 siempre nos va a dar un 1. Entonces, esto hace que nosotros tengamos aquí esta ecuación donde el seno, ¿vale? De nuestro ángulo límite, que a veces también se le conoce así, sea igual a el índice de refracción del medio 2 por 1, que sería en este caso el seno de 90, sobre N1, que es nuestro índice de refracción del medio 1. Entonces, al final, debido a este 1, nuestro índice se quedaría multiplicado nada más y nuestra ecuación quedaría que el seno del ángulo límite, o en este caso, nuestro ángulo crítico, va a ser igual al cociente de nuestros dos índices de refracción en cada uno de los medios. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el ángulo crítico va a ser igual al arcoseno del índice de refracción de nuestro medio 2 sobre el índice de refracción del medio 1. Así es como está establecido, o esta sería la ecuación que nosotros debemos de considerar, y es por eso que en la práctica les comentábamos que ustedes deben de tener en consideración cuáles son los índices de refracción de los medios que ustedes están utilizando. Puede ser a lo mejor el aire, el cual es de 1, a lo mejor puede ser el agua, que era de 1.3 aproximadamente, a lo mejor puede ser del vidrio, que este ya está más cercano al 1.4 o pasado del 1.4, dependiendo el tipo de vidrio que ustedes tienen. Entonces, ustedes deben de conocer el índice de refracción de los materiales que tienen, y con base en ello, ustedes van a poder calcular ahora sí su ángulo crítico, ¿vale? No sé si queda claro, Omar, que era precisamente esta tu duda de cómo obtener el ángulo crítico. ¿O todavía hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. ¿Es obligatorio hacerlo de lo que era en la botella, que era apuntarle y que tenía un hoyo y observar cómo se reflejaba dentro del chorro que iba saliendo? Es que es como algo difícil de lograr sin que Eh, se vacíe la botella rápido y lograr el ángulo y así. Sí, ahí para hacer ese necesitan o tener un recipiente grande para que el agua vaya saliendo poco a poco, o bueno, tengan la oportunidad de verlo, o necesitarían una cámara que sea muy rápido para que ustedes lo puedan captar. Entonces, si no pueden hacer esa parte, no se preocupen, háganlo nada más sobre algún recipiente que ustedes tengan, normal. No hay ningún problema si no lo pueden hacer sobre el agua. La parte del agua nada más es para que ustedes vean, de hecho ahí los videos que se les mostraron en la sesión anterior que estuvimos, que tenía el doctor Daniel, son precisamente para que ustedes vean el cómo es que se puede ir viendo, o cómo es que se puede ir doblando, en este caso, nuestra línea, y el rayo se puede ir reflejando totalmente de forma interna sobre nuestro elemento, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema si no lo pueden hacer sobre el agua. Mientras ustedes puedan ver la reflexión total interna, está perfecto. Y sobre todo, que ustedes también puedan realizar sus cálculos del ángulo crítico con base a los elementos o a los materiales que ustedes estén utilizando, ¿vale? Algo que les quiero mostrar para que sea un poco más ilustrativa esta parte, ¿ok? Va a ser en este sentido. Voy a utilizar un simulador, ¿ok? Aquí en internet, en donde nosotros podemos ver precisamente nuestro ángulo crítico, y también podemos ver cómo es que eh, reacciona, en este caso, la parte de nuestros rayos refractados y nuestros rayos reflejados. Entonces, imaginen que ustedes tienen aquí este láser, ¿vale? Este láser dice que es de 650 nanómetros, que quiere decir que es de color rojo, ¿no? Entonces, ahí estamos incidiendo sobre la normal. Eso quiere decir que son 0 grados.
Recuerden que nosotros siempre vamos a medir respecto a la normal. Entonces aquí nosotros tenemos en realidad dos medios. Este sería nuestro medio 1, ¿vale? Y este sería nuestro medio número 2. Entonces, si nosotros empezamos a girar, en este caso, aquí nuestro láser, podemos ver cómo tenemos nosotros aquí un ángulo, ¿vale? Que es el de la reflexión, el cual es exactamente el mismo, recuerden, por la ley de Snell, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, pero también tenemos un ángulo o un haz refractado, y en este caso el ángulo siempre es diferente. Entonces, en este caso, donde los medios son aire y también tenemos vidrio, que es muy semejante a lo del ejercicio que está en las notas que les acabo de mostrar, si nosotros vamos cambiando nuestro ángulo, podemos ver cómo va creciendo respecto a la normal nuestro ángulo refractado y va casi llegando a los 90 grados, que es el punto en el cual desaparece este haz refractado, ¿vale? Ahí está. En 38.6 grados todavía lo podemos observar para este medio de aire y también de vidrio. Pero si nosotros pasamos al 38.9, desde el 38.7, por ejemplo, de hecho, ya tenemos una reflexión total interna. Pero si nosotros tenemos acá un ángulo de 38.3, por ejemplo, todavía podemos ver nuestro haz refractado, ¿vale? Ese ángulo que nosotros estamos obteniendo ahí, que aquí si lo elevo un poquito más a 38.8, 38.9, en realidad vamos a ver precisamente que nosotros tenemos ya nuestro ángulo refractado, en este caso, sobre la horizontal, es decir, cuando vale 90 grados. ¿Ok? ¿Y qué pasa después de ese ángulo refractado a 90 grados? Es cuando nosotros conseguimos precisamente la reflexión total interna, que es el haz que nosotros tenemos de este lado, ¿vale? Eso es lo que ocurre y eso es precisamente lo que ustedes van a ver dentro de su práctica, ¿ok? Ahí está, por ejemplo, cuando ya pasa los 39 grados, ¿vale? Entonces, en este caso, su haz ya se queda completamente del lado de la reflexión total interna. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esto es lo que ustedes van a ver. ¿Vale? Recuerden que también pueden tener aquí su láser azul, si es que lo tienen azul, o su láser verde, dependiendo el que ustedes tengan. Y en este caso, como depende directamente de los índices de refracción, ahí pueden observar ustedes también esos ángulos, ¿vale? No influye directamente la parte de su longitud de onda para que ustedes realicen sus cálculos, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Más dudas respecto a su práctica? Agua, aire, exactamente, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, Omar, continúa. Muy bien. Yo tengo dudas. Sí, Pamela, dime. Bueno, ahí ve que se ve la refracción interna. Es que ya ve que en las diapositivas nos dieron, bueno, que nos enseñaron, se hacía se hacía varias veces, pero yo lo hice y nada más se me hace como 2 a lo máximo. Está bien. Ok, no hay ningún problema, está bien. Eso precisamente comencé con la parte del principio de Fermat. ¿Por qué? Porque el principio de Fermat nos dice la distancia más corta entre dos puntos que recorre la luz, ¿vale? Entonces, ese es el principio que va a seguir su haz, en este caso, de la luz. Voy a mostrarles, por ejemplo, me parece que los tengo aquí, ¿vale? Aquí están, por ejemplo, dos videos del experimento igual que estuve realizando precisamente para mostrarles primero la reflexión total interna y la otra el principio de Fermat.
¿vale? Si se dan cuenta, en esta posición que nosotros tenemos acá, en este lado, en este primer video del lado izquierdo de sus pantallas, aquí tenemos nuestro recipiente de acrílico que está en forma vertical. Entonces, la distancia que recorre en este haz, ¿vale? Va a ser mayor en relación a nuestro índice, que es la parte del agua en este momento. Y ahorita vamos a ver, ¿vale? Déjenme encender el video. Y aquí podemos ver nosotros la parte de la reflexión, ¿no? Cómo va cambiando conforme nosotros empezamos a variar nuestro ángulo para encontrar el ángulo crítico. Pero en este caso, si se dan cuenta, nada más se forma una vez por la parte de la distancia que está recorriendo, en este caso, nuestro haz de luz, que eso está relacionado con el principio de Fermat, ¿vale? Ahora, vamos a ver este otro video que tenemos del lado derecho, ¿ok? Déjenme activarlo. ¿Vale? Ahí tenemos otra vez nuestro láser, se empieza a formar la reflexión total interna, ¿vale? Pero aquí se forma otra vez y acá empieza a formarse otra vez. Entonces, aquí tenemos más puntos de incidencia en relación al primer ejemplo. Imaginen que este es el ejemplo 1, este es el ejemplo 2 y chequen la posición de nuestro acrílico. En este caso, la posición es horizontal. Entonces, la distancia que recorren aquí el haz es todavía más pequeña en relación a la distancia que tiene que recorrer hacia acá. Entonces, en ese caso, no se preocupen si solamente les aparece una vez o si les aparece más de 2 veces. Eso está relacionado con la distancia que recorre su haz de luz, ¿vale? Sí, Pamela. Tengo otra duda. Ahí en los dos ejemplos, ¿cómo se medirían los ángulos? Ok, recuerda que el ángulo se mide siempre respecto a la normal, ¿ok? ¿A qué nos referimos con que sea respecto a la normal? Nosotros tenemos aquí, ¿vale? La parte de sobre quién estamos incidiendo, que es lo que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, ustedes ponen su transportador o la parte de su aplicación en donde quieran hacer la medición y entonces a partir de ahí ustedes chequen cuál es la normal que tienen en ambos medios, ¿vale? Y ya depende de la posición en la que ustedes tienen, respecto a esa normal, ustedes miden la parte de sus ángulos. Recuerden que en este caso estamos hablando de reflexión, entonces tienen que ser estos ángulos de acá respecto a la normal. Si nosotros cambiamos aquí la posición de nuestro láser, ¿vale? Llegamos a nuestro punto crítico donde solamente tenemos reflexión total interna, es decir, que toda la parte del haz que entra es igual a la que se refleja, pero el ángulo siempre va a ser el mismo respecto a la normal. Recuerden que eso es por la parte de las ecuaciones de Snell para la reflexión, ¿ok? ¿Queda claro Pamela? Sí, ok, perfecto. Erandi, ¿tienes dudas? Adelante. Ajá, eh, se supone que, por ejemplo, haciéndolo hacia un grado, hacia grados menores al ángulo crítico, se supone que tendría que salir el de la reflexión interna y el de la reflexión normal, ¿no? Haciéndolo a ángulos menores al crítico, van a tener ángulo de reflexión, que es este que nosotros tenemos acá, que después se va a convertir precisamente en el ángulo de la reflexión total interna, ¿vale? Y también vamos a tener un haz que es el haz refractado, ¿vale? A ese se le llama haz refractado, que es ¿recuerdan su experimento de la práctica anterior, donde ustedes tenían la parte del vidrio con agua y tenían aquí su haz y se veía con otra dirección? O también la parte de cuando tenían el aceite, también tenían aquí un haz y cambiaba su dirección. Es este mismo haz que nosotros tenemos aquí. Este es el refractado, ¿vale? Y sí, eso es lo que tendrían que ver ustedes dentro de su experimentación. De hecho, aquí en el video se alcanza a ver un poco. Déjenme limpiar la pantalla. Y si ustedes observan un poco esta parte,
de nuestros videos. Ya no quiere correr. Espérenme tantito. Ahí está. Ok. ¿Vale? En este caso se alcanza a percibir en algunos puntos. Vamos a poner en este se ve mejor, creo. ¿Vale? Si yo lo detengo aquí la parte del video, nosotros podemos ver en algunas zonas cómo también tenemos un poco de las que se refracta. Antes de la reflexión total interna, ¿vale? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en estos puntos, vean, ahorita lo vemos, ahí se alcanzan a ver los destellos de el haz, no sé si los alcanzan a ver, pasan un poco muy rápido, pero en estas zonas de acá, ustedes pueden observar, ahí se ve, por ejemplo, ¿vale? Ustedes tienen aquí este elemento y en la parte superior se aprecia cómo va cambiando exactamente, cómo sale acá el ángulo, ¿vale? Ese haz es el refractado. Entonces van a ver parte de los dos mientras ustedes estén trabajando, ¿vale, Erandi? Una vez que se logra la parte de la reflexión total interna, ese haz comienza a desaparecer y entonces ahora sí nada más ven la parte de su reflexión total interna. ¿Ok? No sé si quedó claro, Erandi. Bueno, es que ahí está mi duda, porque yo calculé mi ángulo crítico Ajá. y lo intenté como grados menores y no sale el hash refractado. Entonces no sé si lo que está mal es mi cuenta o qué estoy haciendo mal. Bueno, habría que ver la parte del cálculo, si tus ángulos los tienes tomados respecto a la normal, por ejemplo, pero también pudiese ser posible que en realidad el detalle sea no tanto en la medición, sino puede ser también por la potencia de láser, que se pueda apreciar o que ya no se alcance a apreciar, y los mismos reflejos del recipiente en donde estés haciendo la parte de la práctica. ¿Vale? Entonces, no te preocupes, mientras se observe bien la reflexión total interna, está bien la parte de la práctica y ya nada más checa bien la parte de las ecuaciones, que estés utilizando bien los índices de refracción de cada uno de los medios. Entonces, nada más vuelve a revisar tus índices de refracción. Si es el aire y el agua, por ejemplo, que sería 1 y 1.3 aproximadamente, entonces ahí tienes que ir checando esa parte, ¿no? Entonces acá me dicen que se descompuso, Pedro dice que se descompuso su láser. ¿Qué le pasó a tu láser, Pedro? ¿O por qué dices que se descompuso? Si es muy potente, el láser pueden llegar a quemar los objetos, ¿eh? Tengan cuidado. Y mientras Pedro arregla los problemas que tiene con su micrófono, Pamela. Otra duda, entonces hay que medir dos ángulos pequeños al crítico y luego tres mayores, donde nada más se vea el Donde se haz. vea la reflexión total interna. Sí, ok, nada más entonces son 5 mediciones. Sí, con 5 mediciones está bien, pero recuerden que como vamos a hacer distintas mediciones, lo recomendable siempre desde el punto de vista de la ingeniería es que ustedes saquen su valor promedio de todas las mediciones que realicen, Ok, ok. ¿vale? Gracias. Entonces, ok. Entonces yo les recomiendo que repitan un poquito el experimento. Sí, Pedro, adelante. Es que se me cayó y se le cayó como un lentecito que tenía. Y entonces ahorita ya como que queman las cosas. O sea, lo proyecto sobre objetos negros y luego los empieza a quemar. Los empieza a quemar. Ok, entonces lo que se le cayó en realidad fue la parte de su lente de atenuación que tienen hasta el final, ¿no? Antes de Sí. la salida.
Entonces, está directamente lo que es, en este caso, el diodo Sí, sí, láser. Entonces, de hecho, no sé si tú salga, qué tan grueso sale, si sale delgado muy o, grueso, o ya sale muy grueso. muy Entonces, grueso. en este caso, yo creo que sí te recomiendo para que no tengas algún problema, el que sí le consigas la parte de una lente, porque la lente lo va a atenuar, va a concentrar el haz también, pero además de eso, pues sí lo va a atenuar. Entonces, ahí sí tengan cuidado. Yo te recomendaría que trataras de no utilizarlo a la mejor para que no tengas algún problema respecto a el cómo lo estés trabajando. Pero sí trata de colocarle, haz la prueba, aunque es un poquito complicada, trata de ponerle algún espejo o algún vidrio que pueda atenuar la salida, Ok, sí, está bien, profe. ¿vale? Y haz la Sí, prueba con eso. Si no, pues lo más seguro, yo te recomiendo que sí consideres el conseguir otro láser, ok, ¿ok? sí, profe. Muy bien, Pedro. Y ten cuidado, igual, no te vayas a quemar o algo. Pues de Los hecho, demás, la cabeza, ten cuidado. sí, Ok. Sí, Jessica. Disculpe, profe, es que le había comentado al profe Daniel que con mi láser rojo casi no se notaba, bueno, los fenómenos y que me costaba mucho trabajo. Ajá. Y me dijo que lo intentara con agua con leche y Sí. no me salió y no se ve. Se ve así, o sea, entra el haz de luz y se ve como distorsionado. Y ahorita pensé en echarle agua con sal y sí se alcanza a ver solo como un poco, solo un poco. Ok, está ¿Lo bien. podría hacer así con agua con sal? Sí, Jessica, no hay ningún problema. De hecho, bueno, no sé si, por ejemplo, el doctor Daniel te comentó, en el caso de la leche, procura que sea, por ejemplo, leche en polvo, que, Ah, sí, que no cierto. sea líquida, que sea Sí. leche en polvo para que se pueda apreciar más el fenómeno, para que esté diluida la parte del agua. Por eso es que con Mm, agua y sal sí. sí puedes verlo mejor, porque en este caso la sal cambia la parte del índice de refracción también en este caso del agua, pero ocurre otro fenómeno ahí que se conoce como el esparcimiento. Entonces, con el esparcimiento de la luz es más fácil el que nosotros lo podamos apreciar. Era algo muy semejante a lo que también les decía el doctor Daniel cuando ustedes le ponían humo o un poco de polvo a la parte del láser para que puedan observar la dirección del haz. ¿Vale? Vale. Muy bien, Jessica. Pero sí, adelante, lo puedes hacer. Si con el agua con sal ya se ve, así déjalo. No hay ningún Solo problema. digamos que solo se ve un poco, o sea, pasa el haz de luz y se ve en todo lo que es la pecera que tengo, pero no se Ajá. ve, no se marca en todo, solo como el primer ángulo, ¿qué? Ángulo refractario. En la parte del Ay, ángulo no. crítico, ya cuando se empieza a ver la reflexión Ángulo total crítico. interna. Ok, Sí, ok, sí se está bien. Bueno, o no sé si tengas la imagen, si la puedes mostrar a ver. para que todos veamos también cómo está. Sí, permítame un momento. Claro que sí, Jessica. Mientras, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, duda, algún comentario? ¿Cómo van los demás con su práctica? Carol, ¿cómo vas? Iván, Manuel, Miguel. Sí, Omar. Ok, ok, Omar. Muy bien, pues apúrenle un poquito a la parte de su práctica entonces. Ahora, ustedes pueden utilizar si quieren este simulador. No sé si el doctor Daniel en algún momento les ha mencionado o el doctor Maciel
pero aquí por el chat les dejo el link de un simulador que ustedes pueden ir viendo y que es muy interactivo, ¿no? Para que ustedes puedan observar algunas cuestiones, como por ejemplo esta parte. Pueden ir jugando ahí un poco, cambiando, pueden ir midiendo la velocidad también. Recuerden que la velocidad está en relación al cambio que nosotros tenemos de la velocidad de la luz con respecto al medio. Entonces, en cada uno de los medios, ¿vale? Si lo tenemos en el aire, entonces la velocidad va a ser igual a 1, pero si nuestro medio es, como en este caso, un vidrio, entonces va a ir disminuyendo la velocidad, ¿vale? Entonces, todos esos elementos ustedes los pueden ir considerando e ir midiendo. También pueden colocarles que se vea la normal, los ángulos, si lo quieren medir, si no lo quieren medir. Pueden ir cambiando los índices de refracción de cada uno de sus elementos, ¿vale? Y ahí pueden hacer algunas pruebas también para que ustedes observen los cambios que existen cuando están variando la posición de su haz de láser, ¿vale? Y entonces ahí pueden ver que para cada elemento va a estar cambiando también la parte de su ángulo crítico, ¿vale? Entonces ahí pueden hacer algunas pruebas. Ok, muy bien. Entonces ahí les dejo el link en el chat. ¿Quién más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo tengo otra. Se supone también se tiene que calcular el promedio y la desviación estándar. De las mediciones que ustedes realicen para que puedan tener un mejor valor de... Ok, gracias. Muy bien. Ok, ahí les dejo otra vez el link en el chat. ¿Vale? Cuando ustedes lo abran, les va a aparecer algo como esto. Ok, déjenme compartirles la pantalla. Les va a aparecer esta parte nada más, que puede ser algo introductivo, pueden trabajar con prismas o pueden tener más herramientas. Entonces, en el que yo estoy trabajando es en el último de más herramientas. Entonces, ahí le dan clic y en automático les va a aparecer esta pantalla, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ir agregando, por ejemplo, su transportador para ir midiendo los ángulos. Ahí lo colocan en la parte de la normal para que quede, ¿vale? Y a partir de ahí empiecen ustedes a medir o a observar los ángulos, ¿no? Acá tienen la longitud de onda que ustedes la pueden cambiar, pueden trabajar con un rayo, pueden trabajar con una onda, ¿vale? Entonces ahí tienen la forma de cómo lo pueden representar también, si lo quieren solamente el rayo, si quieren verlo como una onda, ¿vale? Y los cambios que ustedes van teniendo en relación a sus materiales, ¿vale? Para medirlo, lo único que hice fue colocar, en este caso, hasta acá en la esquina inferior derecha, perdón, izquierda, nosotros tenemos normal y abajo tenemos algo que dice ángulos. Entonces, ahí lo podemos colocar. Podemos tener la velocidad normal o colocarlo en una velocidad más lenta para poder observarlo o apreciar mejor los colores, en este caso, o la interacción que está ocurriendo. Podemos pausarlo, podemos adelantarlo si queremos un poco o podemos dejarlo simplemente ahí en funcionamiento, ¿vale? O podemos, si quieren reiniciar todo a los valores iniciales, hasta el final ustedes tienen, ahora sí en la esquina inferior derecha, un botón para resetear, ¿ok? Este nada más es para que sea un poco ilustrativo y que ustedes puedan estar observando un poco los fenómenos que se han hablado en la clase, ¿ok? ¿Cómo vas, Jessica? ¿Ya tienes tu imagen? Sí, profe, ¿puedo compartir la pantalla? Es que no sé cómo
Sí, mandarla. sí puedes Andrea. compartirla. Sí. En la parte donde están los controles, abajo donde activas tu micrófono, la cámara, hay como un botoncito verde que dice Ok. Share Screen. En Ujú. ese le das clic y ya seleccionas ahí la pantalla que quieres compartir. Vale. Muy Ok. bien. Profesor, mientras mi compañera hace eso, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Iván? En lo de desviación estándar, ¿vamos a medir el mismo ángulo, por así decirlo, varias veces? Exactamente, eso es lo que van a medir ustedes. Mídanlo por lo menos unas 5 veces para que puedan tener ahí una desviación estándar y un valor promedio, ¿vale? Y ya después ese valor promedio lo relacionan, si ustedes quieren, con la parte de su valor teórico o las ecuaciones, lo que encontraron. Ok, muchas gracias. Muy bien, Iván, por nada. Disculpe, profe. Hoy quise. ¿Qué pasa, Esmeralda? Ah, ¿ya se alcanza a ver? Ok, sí, ahí ya se Sí, alcanza se a ver. alcanza. Sí, Sí, le digo que solo se marca eso. solo O se sea, ve no una se vez. ve. Sí, solo se Es- ven una vez y. Está bien, bueno, sí se alcanza a ver, no hay ningún problema, nada más trata en este caso de, bueno, yo te recomendaría si lo puedes hacer en la noche o en un cuarto oscuro, todavía tal vez puedas observar un poco mejor los elementos, pero con eso me parece que es suficiente, nada más checa un poquito, trata de colocar otra toma donde no se alcance a ver tanto la parte superior en donde se pierde el haz de la luz, que en realidad es parte del haz refractado. Entonces, en realidad ahí todavía no consigues, al menos en esa toma que tienes, no está completamente la reflexión total interna, ¿vale? Vale. Entonces trata de mover un Ujú. poquito más tu láser a la posición del ángulo que tú calculaste para que se pueda apreciar mejor. Ok, profe. Muy bien. ¿Los demás cómo van? ¿Más preguntas, más dudas? ¿Solo era eso, Jessica, o tienes alguna otra duda? No, profe, solo era eso. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, de qué, al contrario, los demás, ¿cómo van? ¿Cómo van avanzando en su práctica? Melanie, ¿alguna duda? Daniela, Aileen. Por el momento creo que no, creo que ya la duda que tenía, como quiera ya, bueno, pues aclaró que era igual respecto a los ángulos críticos, respecto al ángulo crítico, así que por el momento creo que no, ahora solo falta como tal hacerla, bueno, terminarlo. Terminar su práctica, ok. Perfecto, muy bien. Profe, yo nada más ¿Qué para pasó, confirmar, Tito? es que hace rato dijeron que eran 3 abajo del ángulo crítico, 3 ángulos, y 2 arriba del ángulo crítico, ¿no? Ajá. Entonces dijo que eran 5 veces cada ángulo, entonces son 5 veces cada uno de los 3 de abajo y 5 veces cada uno de los Cada otros uno de 2. los, exactamente, para que tengan ahí desviación estándar también y un valor promedio. En total Ah, serían ok, y las mediciones. el valor promedio sería de ya los 5 ángulos o de cada uno de esos 5 ángulos. De cada uno de esos 5 ángulos vas a medirlo 5 veces, ¿vale? Entonces, Ajá. el valor promedio va a ser de esas 5 mediciones sobre el mismo ángulo, Ah, ok, ok. ¿vale? Ok, muy bien. ¿Quién más? Ok,
Bueno, igual si ya no hay preguntas, dudas, o si no tienen algún otro comentario, pues podemos dejar nuestra sesión hasta este punto, al menos que alguien quiera mostrar algo más, dudas de lo que llevan, o cuestiones por el estilo, ¿vale? Entonces, Maestro, disculpe. ¿qué pasó, Larisa? La última parte que comentó mi compañero, ¿la podría explicar otra vez, por favor? Ok, claro que sí, con mucho gusto. Déjenme abrir el pizarrón. ¿Vale? Van a tener entonces su sistema, ¿no? Y primero van a calcular ustedes la parte de su ángulo crítico. Voy a borrar esto. Ok, entonces ustedes, los elementos que tienen, van a la parte de lo crítico, que es la orden o la parte de reacción, ¿vale? De cada uno de sus materiales. Una vez que tengan esa medición, lo que ustedes van a hacer es colocar el láser, su apuntador, en el ángulo respecto a la normal. Y lo que hace es empezar a ver cómo, en este caso, pasando su ángulo crítico, tienen que ir a la parte de su reflexión. Antes de ese valor del ángulo crítico, tienen que ustedes un también refractado, ¿ok? Entonces, lo que van a medir es precisamente la posición de ese ángulo, ¿vale? Y lo van a hacer con mediciones que sean anteriores a su ángulo crítico, ¿vale? Y eso es lo que van a medir ustedes por acá. Y también van a tener mediciones que sean después de su ángulo crítico, para que puedan ver el fenómeno de reflexión total interna, pero cada uno de estos ángulos, imagina que tiene de este lado 3 mediciones, ¿vale? Estas 3 mediciones... Profesor, ¿sí? se le escucha un poco mal. Se escucha... Ok. A ver, permítanme tantito, déjenme cambiar el audio. ¿Se escucha mejor aquí? Sí. Ah, ok, perfecto, gracias. Muy bien, gracias por avisarme. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, ustedes van a tener 3 mediciones, a lo mejor de este lado, abajo del ángulo crítico y 2 arriba de su ángulo crítico. Con esto serían 5 mediciones. Pero en cada uno de estos ángulos, ¿vale? Ustedes van a medir qué posición tienen de su haz, es decir, en qué posición colocaron su láser. Entonces, para cada una de estas 5 mediciones, van a tener ustedes otras 5 mediciones en el mismo ángulo. A lo mejor este ángulo, por dar un ejemplo, les da, no sé, de 32 grados, ¿ok? Esa es la posición que ustedes están midiendo. La segunda a lo mejor les da que es de 32.4, a lo mejor les da uno de 33, otro de 32.1 y a lo mejor tienen otra medición que les dice que son de 32.2. De estas 5 mediciones, ustedes van a obtener el promedio para que ahí les dé algún valor, ¿ok? Esa sería de su primer medición. En la segunda medición, el otro ángulo que ustedes tengan, no lo sé, por dar un ejemplo, 28 grados, también ahí van a estar midiendo 5 veces para poder observar la variación que existe en esa medición. Pero esto más que nada es para que ustedes puedan obtener un mejor valor. Pero eso lo van a repetir para los 5 ángulos que ustedes tengan, para que ustedes tengan un valor promedio por cada uno de los ángulos con su respectiva desviación estándar. Entonces, ustedes al final van a tener 5 promedios, uno para cada medición, que serían 3 antes de su ángulo crítico, 2 después de su ángulo crítico, ¿ok? Eso es lo que tienen que hacer. No sé si queda más claro de esa manera. Sí. Ok, Sí, perfecto. maestro. Muy bien, Larisa. Gracias. No, ¿de qué? Con todo gusto, para eso estamos. Profe, Sí, adelante. ¿Qué pasó, ¿es con José? respecto al eje X? En este caso,
recuerden, no te podría decir, digamos, es respecto al eje X o respecto al eje Y. Va a depender de cómo coloques tú tu sistema y sea la normal del sistema que tú estás colocando, ¿vale? Profe, ¿podría dibujar cómo lo mediríamos? O sea, ¿dónde estaría la normal? Ok. Vamos acá a la presentación. Acá tengo un ejemplo. ¿Vale? En este caso, si ustedes tienen, por ejemplo, en esta parte, ¿vale? Y están incidiendo su haz desde algún punto lateral, en este punto de acá, ¿vale? La normal siempre va a ser en esta parte de la vertical que ustedes tienen, ¿ok? Imaginen que este es precisamente el rayo, ¿vale? Aquí si se dan cuenta, entonces, nosotros tenemos nuestro haz desde esta posición y para nosotros la normal sería la parte vertical que nosotros tenemos, ¿ok? Ese sería a partir de donde ustedes tienen que hacer la medición, en este caso, de su ángulo, ¿vale? Ese es en la posición en la que ustedes lo pueden colocar, que sería lo más sencillo por la forma en cómo pudieran ustedes colocar sus recipientes o sus peceras que por ahí consiguieron para hacer la medición. ¿Vale? Sí. Ok, muy bien. Porque imaginen, por eso les comentaba que depende de cómo lo tengan, porque si ustedes irradian desde una posición que está hacia acá, por ejemplo, ¿vale? Entonces la normal va a quedar ahora de forma horizontal. Y a partir de ahí ustedes van a tener que medir su ángulo. Pero en este caso lo más seguro es que tengan una configuración como esta, en donde ahí van a empezar a medir ustedes la parte de sus ángulos, ¿vale? Profe, ¿podría volver a enseñar por última vez donde hice el dibujito de en el pizarrón? En la pizarra, ok, Sí, por favor. ok, Gracias, ya lo puedo quitar. muy bien. Maestro, yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasó, Erandi? Con todo gusto, dime. ¿La desviación estándar es lo mismo que el error estándar? No. Recuerda que la desviación estándar es la variación que existe de tu medición, la parte del promedio, menos la medición que tú tienes, ¿vale? Entonces, el error estándar, que ese es el que normalmente nosotros colocamos como un más menos, en realidad, en este caso, es a la raíz cuadrada de tu desviación estándar sobre la cantidad de elementos. Este es el error estándar. Y este es el valor que se coloca después de tu medición con el más menos. No sé si queda claro, Erandi. Quizá un poco, sí. Ok. ¿Cuál es en sí la duda? O sea, tú tienes el valor promedio, ¿no? Que es la sumatoria de todos tus elementos entre la cantidad de elementos que tú tienes, ¿no? Posteriormente, tú sacas la parte de tu desviación estándar, que es precisamente el valor absoluto al cuadrado, ¿no? Y ya obtienes aquí la parte de tu raíz para que tenga la desviación estándar y algunos lo colocan como 1 sobre n, ¿vale? Pero en realidad este 1 sobre n es por el hecho de que hacen esta parte de acá. Tienen la raíz cuadrada de la desviación estándar entre el número total de mediciones que tú realizaste para encontrar lo que es la parte del error estándar. Ok, ya entendí. Gracias. ¿Ok? Muy bien, Erandi. ¿Alguien más? Profesor, Sí, adelante. yo sigo sin entender cómo medir los 5 ángulos. O sea, tengo que medir 3 ángulos arriba del medio Del o cómo. ángulo, Ajá. del ángulo crítico.
O sea, lo que ustedes van a hacer es calcular su ángulo crítico. Déjenme regresar acá. Aquí está. ¿Vale? El ángulo crítico, recuerden que es cuando el A refractado está a 90 grados. ¿Ok? Cuando ustedes tienen este elemento a 90 grados, ustedes, antes del ángulo refractado, van a tener esto que tenemos del lado derecho, donde tienen su rayo refractado y aquí van a tener un ángulo respecto a la normal que ustedes tienen de incidencia de su ángulo o de su haz incidente. ¿Ok? Entonces, vas a medir dos ángulos que estén de este lado, es decir, antes de que tu haz refractado esté a los 90 grados, ¿vale? Este sería tu teta 2, ¿ok? Entonces, antes de eso vas a medir tú dos ángulos hacia acá. A lo mejor uno de aquí, no sé, te puede dar 38 grados y a lo mejor otro más cercano, no sé, te da 60 grados. Entonces, haces dos mediciones o tres respecto a estos ángulos y haces dos una vez que pasas tu ángulo crítico. Es decir, cuando tu ángulo crítico, supón que en este caso el ángulo crítico te da de 38.9 grados. Entonces, aquí vas a cambiar la posición de tu láser y la vas a colocar, por ejemplo, en 40 grados, que es un poco después de la parte de tu ángulo crítico, y de ahí vas a tener la reflexión total interna, y como es reflexión, de este lado te debe dar la misma medición, los 40 grados. ¿Vale? Ya entendí, profe, gracias. Muy bien, Yasmín. Profe, va a ser a ojo, ¿no? O sea, como donde nosotros veamos que ya deja de reflejar para afuera, va a ser donde nosotros vamos a ver. Tengan cuidado porque después del ángulo crítico, todo lo que ustedes van a ver es reflexión total interna. Una vez que pasan este ángulo crítico, todo siempre es reflexión total interna. Entonces, ahí para que no tengan ustedes algún problema, ¿vale? Obtienen su ángulo crítico y traten de medirlo antes de colocarlo sobre, en este caso, su material, para que puedan asegurarse que básicamente si están antes del ángulo crítico o después del ángulo crítico. Claro que como mencionaste, una vez que ustedes pasen la parte de su ángulo crítico, siempre van a tener estos elementos de la reflexión total interna. Ahí es indiscutible, una vez que pasen la parte de su ángulo crítico, y es lo que van a observar acá, ¿vale? Que es precisamente lo que se observa en estos elementos. ¿Sí quedó claro, Tatu? O sea, pero dijo que trabajemos alrededor del ángulo crítico, entonces vamos a primero intentar medir cuál es el ángulo crítico y después ya medir ángulos antes y después. Exactamente, esa es la idea. Y para medir eso va a ser como al ojo, más o menos, ¿no? Pues un poco, y ya después vas a hacer la de medición. Exactamente, para que determines que efectivamente estás antes del ángulo crítico y después del ángulo crítico, de acuerdo a las mediciones que tú ya hagas con la aplicación al momento de medir los ángulos que tengas. Ok, sí. Ok, muy bien. Jessica, ¿todavía tienes alguna pregunta, duda? Pero entonces tenemos que tomar varias fotos en el mismo ángulo, en la misma posición. No es necesario varias fotos. Las mediciones, en este caso, bueno, o sea, sí las tienes que tomar para que puedas tú obtener con tu aplicación la medición del ángulo, ¿vale? Y puedas sacar la desviación estándar de tu medición y el promedio. Pero en el reporte no es necesario que coloquen todas las fotos. Ok, Únicamente, gracias. ok, Manuel, con que coloquen en donde se puede apreciar tanto el rayo refractado como el rayo reflejado, ahí podría ser una buena fotografía. Y la otra, donde únicamente se ve la parte de su haz totalmente en reflexión interna, ahí también pudiese ser la otra medición que pudieran realizar o la otra fotografía, porque eso implica que van a estar antes del ángulo crítico y después de su ángulo crítico.
Profesor, Sí, Iván. y disculpe, este, ya que tenemos todos los datos, que ya sacamos todo, este, tenemos que hacer alguna comparación o algo así. Eh, pues en realidad en este caso solamente son las mediciones, no tienes que compararlo contra algo más, porque tú ya vas a tener la medición y simplemente con las fotografías vas a ver que efectivamente se cumple lo que tú tienes dentro de tu medición, pero no es necesario que tú lo compares contra algo más. Simplemente tienes que hacer el análisis y explicar ahí en la práctica el por qué el fenómeno que estás observando. En este caso, imagina, por ejemplo, alguna buena conclusión pudiese ser que tú tienes aquí tu ángulo crítico y te dice que el ángulo crítico, dependiendo de tus materiales, por ejemplo, sea de 39 grados, ¿vale? Entonces, si dices que tu ángulo crítico es de 39 grados, tú tienes mediciones antes de este ángulo, ¿vale? Y tienes también mediciones después de este ángulo. A lo mejor aquí tienes 42 grados y acá tienes, no lo sé, 37. Entonces, en este punto tú vas a mostrar una imagen en la cual tengas tu haz incidente, vas a tener tu haz reflejado y también vas a tener una parte de tu haz refractado, que de hecho el refractado va a estar muy cercano a los 90 grados en realidad, porque ya te estás acercando al ángulo crítico. Y entre más grande sea, entonces del ángulo crítico ya va a desaparecer completamente y solo vas a ver tú has reflejado. Eso es lo que tú vas a observar. Y aquí pues simplemente pueden llevar esta parte a su conclusión de que efectivamente sus mediciones les permiten ver todavía ángulo refractado cuando están menores al ángulo crítico y cuando pasan el ángulo crítico, ahora sí tienen únicamente la reflexión total interna, que de hecho esa es la base de las fibras ópticas. Las fibras ópticas normalmente tienen algo que se conoce como un núcleo y un revestimiento, ¿vale? Entonces, lo que hacen es que como son dos materiales diferentes, la parte del revestimiento y la parte del núcleo, como tienen índices de refracción distinto, entonces lo que hacen es precisamente que todo el tiempo empieza a haber, en este caso, reflexión total interna por este cambio de los materiales. Esto va a tener un índice de refracción N1 y un índice de refracción N2 dentro de su material. Así es como trabajan las fibras ópticas. No sé si alguien tenga más dudas o preguntas. ¿Creen que no? Ya hasta que estén realizando su práctica. Me va a subir esta diapositiva. Si gustan, las podemos subir, no hay ningún problema para que ustedes las tengan, ¿vale? Por Ahí favor. en la parte de CIME virtual. ¿Ok? Y yo se lo comparto al doctor Daniel también para que él se los pueda proporcionar. Igual el video de la sesión, no se preocupen. Bien, pues si ya no tienen preguntas, chicos, comentarios o dudas, por mi parte sería todo, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana y que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Gracias, profesor, maestro. igualmente. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien, bonito día. Igual, que estén muy bien, cuídense mucho. Recording stopped.
Muy bien, ¿más preguntas o dudas? Erandi, Yasmín, José, Omar. Ok, perfecto. Entonces voy a terminar la sesión, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias.